Imagina descubrir que Moisés, el líder que guió al pueblo de Israel a través del desierto, tenía una esposa de la que apenas se habla en los relatos tradicionales. ¿Qué podría ocultarse detrás de esta historia desconocida? ¿Quién era esta figura enigmática y por qué ha quedado fuera de la memoria popular? Te invito a que me acompañes en este relato, donde exploraremos juntos los detalles más sorprendentes de la esposa olvidada de Moisés. Al final, te garantizo que quedarás asombrado con su historia y su papel en la vida de uno de los personajes más importantes de la Biblia. ¿Quieres descubrir la verdad sobre este secreto tan bien guardado? Quédate hasta el final. Este relato revelará aspectos fascinantes sobre el contexto y las razones de este olvido que cambian por completo nuestra perspectiva. La esposa olvidada de Moisés es mencionada en pocas ocasiones en los textos bíblicos y su nombre aparece de forma sutil, casi como un susurro entre las líneas de las Escrituras. Ella es Séfora, una mujer de origen madianita, una cultura que en aquel tiempo era vista como extranjera y en algunos casos como enemiga del pueblo hebreo. Sin embargo, Séfora no era una mujer cualquiera. Provenía de una familia influyente, siendo hija de Jetró, el sacerdote de Madián. Este detalle ya revela mucho sobre su importancia. En una época en que las mujeres tenían un papel secundario en las historias, Séfora surge de un linaje espiritual y de sabiduría. La primera vez que Moisés y Séfora se cruzan es cuando él huye de Egipto después de haber cometido un acto que lo obliga a exiliarse. En su camino hacia Madián, Moisés se detiene junto a un pozo, un lugar que, en el contexto de muchas historias bíblicas, simboliza encuentros importantes, uniones y alianzas. Es allí donde ve por primera vez a Séfora y sus hermanas, quienes habían ido a dar de beber a los rebaños de su padre. Un grupo de pastores intentó ahuyentar a las mujeres para tomar el agua antes de que ellas pudieran usarla, pero Moisés intervino defendiendo a Séfora y sus hermanas. Este acto de valentía no pasó desapercibido para la joven y su familia. Como muestra de agradecimiento, Jetró lo invita a su hogar, y es allí donde empieza a gestarse la conexión entre Moisés y Séfora. ¿Curioso por saber cómo esta mujer juega un rol fundamental en la vida de Moisés? Su historia es tan intensa que seguro te va a cautivar. Sigue leyendo y descubrirás cómo Séfora no solo fue una esposa leal, sino una figura clave en los momentos de crisis de Moisés, enfrentando incluso a fuerzas sobrenaturales que pondrán a prueba su fe y su compromiso. Moisés se queda en Madián, en la casa de Jetró, y es aquí donde encuentra en Séfora algo más que una compañera. Ella se convierte en su apoyo, su refugio y eventualmente su esposa. Pero lo que realmente esconde el misterio de Séfora no es solo su amor hacia Moisés, sino su valentía y sabiduría. De hecho, hubo un momento en el que su valor y determinación salvaron la vida de Moisés. La historia, extraña y enigmática, se desarrolla en el camino de regreso a Egipto, cuando Moisés, ya comisionado por Dios para liberar a su pueblo, decide cumplir con su misión divina junto a Séfora y sus hijos. Sin embargo, en medio de su viaje, una amenaza inexplicable aparece. El propio Dios se presenta para atacar a Moisés. Es un pasaje misterioso y único en las Escrituras que deja a muchos estudiosos perplejos. ¿Por qué Dios habría intentado dañar a su propio elegido, el hombre que había sido llamado para liberar a los israelitas de la opresión? Es en este momento de peligro cuando Séfora toma acción de una manera inesperada y decisiva. Ella, consciente de la importancia de un antiguo rito, realiza una acción que sorprende a los lectores y que, en aquellos tiempos, era de vital importancia: la circuncisión de su hijo. Este acto no solo demuestra su conocimiento de las tradiciones y las leyes, sino también su instinto para proteger a su esposo y a su familia. Séfora, en un acto de profunda determinación, corta el prepucio de su hijo y toca los pies de Moisés con él, pronunciando palabras que reflejan la seriedad de la situación. «Tú eres para mí un esposo de sangre». De inmediato, la amenaza divina cesa y Moisés
continúa su misión. Pero ¿por qué este acto era tan relevante? La circuncisión era una señal del pacto entre Dios e Israel, y, al no haber cumplido con esta señal en su hijo, Moisés corría el riesgo de perder la protección divina. La valentía de Séfora en ese momento es verdaderamente impresionante. Sin dudar, arriesgó todo y actuó con rapidez para salvar a Moisés, asumiendo una responsabilidad que la coloca en un papel casi profético. Es un instante donde ella, y no Moisés, se convierte en la protagonista de la historia, dejando claro que su papel era mucho más significativo de lo que muchos podrían imaginar. La historia de Séfora es un testimonio de fuerza y lealtad, pero también de un profundo sentido de espiritualidad que la conecta con las antiguas tradiciones de su pueblo. Después de este momento crítico, Séfora sigue siendo un apoyo constante para Moisés, aunque su figura comienza a desvanecerse de los relatos bíblicos conforme Moisés asume su misión de liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, el impacto de Séfora en su vida es innegable. A pesar de ser una mujer extranjera, Séfora se convierte en un pilar de fe y valentía para Moisés. Su amor y compromiso hacia él le permiten superar las barreras culturales y religiosas, mostrando que para ella las diferencias entre sus pueblos no eran un obstáculo. Su valentía en aquella noche, cuando se enfrentó a lo desconocido para salvar a Moisés, refleja una sabiduría y comprensión que pocos poseían. Séfora entendía la gravedad del pacto con Dios y con rapidez actuó para restablecer el vínculo que estaba en peligro, demostrando una fe que en ciertos aspectos rivalizaba incluso con la de su esposo. No obstante, la historia de Séfora no termina ahí. Tiempo después, en medio de la travesía de Moisés con el pueblo de Israel, Séfora regresa junto a su padre, Jetró. Hay varias teorías sobre este distanciamiento temporal, aunque algunos estudiosos sugieren que Moisés pudo haber decidido enviar a su familia de regreso a Madián para protegerlos de los peligros del camino. Más adelante, Jetró y Séfora se reúnen nuevamente con Moisés en el desierto. Este momento es significativo porque demuestra que, a pesar de la distancia y el tiempo, el vínculo de Séfora con Moisés no se ha debilitado. Al regresar con su esposo, Séfora simboliza la reunificación de su familia, una familia que está dispuesta a seguir adelante, unida y con propósito. La presencia de Séfora junto a Moisés en el desierto refuerza la idea de que su amor y su fe estaban destinados a enfrentar cualquier desafío, incluso aquellos que parecían insuperables. Al reunirse nuevamente con Moisés, Séfora no solo reafirma su papel como esposa y madre, sino también como una mujer que ha aprendido a lidiar con las realidades espirituales y culturales de su esposo. En este reencuentro, Jetró, su padre, también juega un papel fundamental. Él observa el agotamiento de Moisés mientras juzga al pueblo de Israel y le ofrece un consejo crucial que cambiará la forma en que Moisés guía a los israelitas. Este consejo de Jetró, apoyado por la presencia y experiencia de Séfora, resulta en la implementación de un sistema de jueces, aliviando la carga sobre Moisés y permitiéndole concentrarse en su misión espiritual. Aquí podemos ver cómo Séfora y su familia madianita enriquecen la vida de Moisés con perspectivas y sabiduría que complementan su propio llamado divino. No solo le ofrecen apoyo emocional y familiar, sino también enseñanzas prácticas que fortalecen su liderazgo y su vínculo con su pueblo. La influencia de Séfora y su linaje madianita es entonces clave en la consolidación de Moisés como líder, aportándole un balance entre su espiritualidad y la gestión práctica de su misión. Sin embargo, a pesar de su importancia, la figura de Séfora eventualmente desaparece de los relatos bíblicos, dejando a los lectores con más preguntas que respuestas sobre su vida y su destino. ¿Por qué fue tan poco mencionada después de estos eventos? Algunos expertos sugieren que su condición de mujer extranjera y los prejuicios de la época podrían haber influido en la decisión de omitir su historia en los textos sagrados. Pero a pesar de su ausencia en la narrativa principal, su legado y su influencia perduran.
La historia de Séfora nos recuerda que, aunque muchas veces las figuras femeninas hayan sido olvidadas o relegadas a un segundo plano en los relatos antiguos, su papel era fundamental. Séfora no solo salvó la vida de Moisés en un momento crucial, sino que también trajo consigo una perspectiva cultural y espiritual que contribuyó enormemente a la formación del pueblo de Israel. En ese sentido, Séfora representa a tantas otras mujeres olvidadas que a través de pequeños y grandes actos de valentía han influido profundamente en la historia y en quienes las rodean. ¿Qué piensas de esta figura tan enigmática y valiente? Si te ha sorprendido esta historia y quieres conocer más sobre personajes fascinantes y olvidados de la Biblia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de estas historias sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.